Bien, creo que a algunos les faltó cambiar el reloj, pero gracias a Dios por los que estamos aquí, amén. Cierre sus ojos tantito y dígale: Padre, gracias por tu presencia, por tu palabra. Dile: Señor, trae esa bendición hoy sobre mi vida, Padre. Dile: cambia, Señor, lo que tú tengas que cambiar en mi corazón. Señor, yo sé que estás aquí, Señor, para mostrarme tu poder, tu gloria, tu voluntad, Señor, en mi corazón. Ayúdame, Señor. Dile: Señor, ayúdame. Dile: ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Quiero creer más tu palabra. Dile: quiero confiar más en tu palabra. Dile: quiero vivir, Señor, las promesas que tú tienes para mí. Y te damos gloria y te damos honra en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos: bien, hay una palabra que quiero que me acompañe. Viene en el libro de Eclesiastés, capítulo 9. Y vamos a leer el verso 18. Es algo, vamos a continuar un poquito algo de lo que leía, de lo que estudiábamos la semana pasada. Y la semana pasada, si usted recuerda, hablábamos un poquito sobre Pedro. Pero vamos a ir viendo un poquito más allá de lo que Pedro pudo vivir. Así es que leamos Eclesiastés capítulo 9 y vamos a leer el versículo 18. ¿Lo tiene? Dice la palabra, Eclesiastés 9, 18. Ahí viene en sus pantallas. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Mejor es la sabiduría que ¿qué? Que las armas de guerra. ¿Pero qué dice? Dice: pero un pecador, ¿qué dice? Destruye mucho bien. Otra vez lo leemos todos juntos. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Algo de lo que no nos hemos dado cuenta muchas veces es de tantas bendiciones que Dios nos entrega. Y bíblicamente dice la palabra que eso es algo que viene de Dios. Dice la palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, dice, del Padre de las luces. Y Dios siempre está entregándonos, siempre nos está dando algo. A lo mejor no lo vemos porque no lo vemos como nosotros quisiéramos verlo. No lo vemos en el momento adecuado, a lo mejor no lo vemos como yo deseaba verlo. Y hay veces que eso nos frustra, pero finalmente Dios tiene cuidado de nosotros. A mí siempre era algo que me llamaba la atención porque hubo en una ocasión una amiga que me dijo, yo siempre le pedí, ¿se acuerda de aquellos gran marquís que eran unos buques de guerra así grandotes? Decía, yo siempre le pedí al Señor un gran marquís, y ella tenía en su pensamiento de esos carros grandotes que estaban así, y un día le regalaron un gran marquís, pero no era de esos grandotes, era de los antiguos y era un carrito un poquito más chiquito, pero también era un gran marquís. Entonces dijo ahí, me decía esta amiga, me dice, pues se me olvidó decirle al Señor el modelo, porque simplemente me dio un carro, gran marquís, pero no era el que yo quería. Y muchas veces somos así con el Señor. A veces no le especificamos como queremos, a veces le decimos de alguna manera y luego no lo recibimos y luego nos sentimos mal y luego pensamos que Dios no me escucha o pensamos tantas cosas. Pero aquí dice algo muy cierto en la Escritura. Dice que con ingenio mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Y pareciera ser que no concuerda la primera parte con la segunda porque me está hablando de guerra. Pero aquí dice la sabiduría que las armas de guerra. Dice, pero un pecador destruye ¿qué? Mucho bien. En otra versión dice, pero un solo error. No dice un pecador, dice, pero un solo error destruye mucho bien. En otra traducción dice, pero un ignorante puede acabar
con todo lo bueno. Y cuando tú y yo leemos esto, dice la Escritura entonces que yo puedo estar recibiendo mucho bien, pero al mismo tiempo yo puedo estar destruyendo todo el bien que Dios me está entregando. Uno nunca piensa los errores que uno puede estar teniendo, uno siempre ve lo bueno que estás haciendo. Pero aquí dice la palabra que un solo error destruye. ¿Destruye qué? Mucho bien. Ahora vamos a ir a Judas, lo leíamos la semana pasada, Judas capítulo 1. Y vamos a leer nuevamente el versículo 6 para los que ya estuvieron la semana pasada y los que no, saber más o menos de lo que estábamos hablando la semana pasada. Realmente la semana pasada nomás vimos el versículo 6, ahora vamos a leer hasta el verso 8. Dice la Escritura, ¿lo tiene? Léalo conmigo. Di a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado, ¿cómo? Bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, hablábamos la semana pasada de las áreas de oscuridad que hay en nuestras vidas. Áreas de oscuridad, áreas de tinieblas, que básicamente lo que explicábamos la semana pasada es que este es el pecado y alrededor del pecado hay tinieblas. ¿Alrededor del pecado qué hay? Tinieblas. Cuando hay pecado en mi corazón, las tinieblas cubren el pecado y quiere decir que aún dentro de mi corazón puede estar de alguna manera manipulando mi vida el diablo. Porque Dios es de luz, Dios es luz. Y sin embargo el diablo, dice la palabra, que para él fue guardada la oscuridad o las tinieblas. Entonces, en cierta manera, el diablo tiene un dominio en la oscuridad. En cierta manera, el diablo tiene una autoridad en las tinieblas. Vamos a ver por qué entonces, si mi corazón está Cristo Jesús, el diablo no puede entrar en mi corazón porque aquí está Jesucristo. Toque aquí su corazón y diga, Cristo está en mi corazón. Amén. Si Cristo está en su corazón, no puede estar el diablo. Pero el punto es que si hay pecado, como dice Eclesiastés, un pecador, o sea, alguien que comete pecado y que tiene tinieblas allí, dice que ahí hay algo que el diablo puede manipular, aunque Cristo no me pueda tocar. Perdón, aunque el diablo no me pueda tocar, aunque Cristo esté gobernando. ¿Estamos aquí? Entonces, Él tiene una cierta autoridad por las tinieblas que yo mismo escondo. ¿Por qué las puedo esconder? Porque hay cosas que yo digo, bueno, esto a lo mejor no es pecado, y lo sigo practicando. Vamos a ver un poquito de esto. Dice, como Sodoma, verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fíjese bien lo que está diciendo la palabra, que realmente las tinieblas llevan a una destrucción. Las tinieblas llevan a un crecimiento. Sodoma y Gomorra, uno de los casos que tenían ellos es que eran sodomitas, o había mucho homosexualismo, o había mucho lesbianismo. Ahora, vamos a ver lo que dice el versículo 8. Y básicamente, este versículo 8 explica el porqué de esas ciudades y el porqué del pecado de esas ciudades. Dice la palabra, verso 8, léalo conmigo. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan, ¿qué? La carne. ¿Qué más dice? ¿Y qué más? Blasfeman de las potestades superiores. Bien, aquí lo que escribe la palabra en Judas capítulo 1, verso 8, me está diciendo que hay individuos también que contaminan su cuerpo.
Dice la palabra, hay individuos que contaminan su cuerpo. Esto lo dice la palabra de Dios para todos. En esta traducción de palabra de Dios para todos, en Judas 1:8, dice, no obstante, estos individuos también contaminan su cuerpo, viven soñando, no aceptan la autoridad e insultan a los seres espirituales superiores. ¿De qué me habla esta escritura cuando dice la palabra que hay individuos que contaminan su cuerpo? Si Jesús ya vive en mi corazón, si Jesús es el rey de mi corazón, pero hay cosas que contaminan mi cuerpo, dice la escritura. Hay pecados que contaminan mi cuerpo. Por eso la vez pasada hablábamos de la Santa Cena, que teníamos que examinarnos a nosotros mismos para poder tomar de la Santa Cena, dice la palabra, y no tener contra mí juicio. Dice que algunos duermen, algunos estaban enfermos, algunos estaban padeciendo alguna enfermedad. Dice, y aún otros duermen. ¿Por qué? Porque tomaban la Santa Cena sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué quiere decir? Que había tinieblas en su corazón, que había tinieblas en su vida, seguían pecando, pero creían o se hacían pasar que no pasaba nada, por eso convivían con los demás. Entonces, imagínense, hay muchos que nosotros podemos estar cometiendo un error y usted viene aquí y parece ser que no está cometiendo nada y dice, pues cualquiera puede pensar que no pasa nada en su vida, pero el único que sí puede ver lo que está pasando en nuestra vida es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imagínense que dice la palabra que había gente o individuos que contaminaban su propio cuerpo. Y dice la palabra, viven soñando y no aceptan la autoridad e insultan a los seres superiores. Aquí me da un grande significado de lo que Dios me está mostrando de alguna manera, cuál es el pecado más grande que cada uno de nosotros pudiéramos tener en nuestro corazón. ¿Cuál sería? Una de las cosas que hablábamos la semana pasada era sobre Pedro. Dice la palabra que Pedro, vamos a leerlo, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 y vamos a leer versos 31 y 32. Quiero que pongan mucha atención porque este es un versículo que a lo mejor no lo hemos visto de alguna manera. Dice la palabra, dijo también el Señor, ¿lo tiene? Lucas 22, 31, ¿lo tiene? Dice la palabra, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido, ¿para qué? Como a trigo. Otra vez, para zarandearnos, ¿cómo? Para zarandearos como a trigo. Sígale leyendo, dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Verso 32. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Usted ya sabe lo que sigue después. Pero esta es la parte donde quiero que vea lo que dice Pedro. Pedro le dijo, Señor, ¿qué le dijo? Estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué ves en Pedro? Jesús le acaba de decir, Satanás me ha pedido a mí permiso para zarandearte como a trigo. Dice, pero Jesús le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, no solamente a la cárcel, sino también hasta la muerte. ¿Qué ves en Pedro? ¿Cómo? Orgullo.
Si yo leo nuevamente el versículo anterior, dice la palabra que en verso 8 hay individuos que contaminan su cuerpo, viven soñando. Pedro soñaba, dice, Señor, yo voy a estar contigo en la cárcel o en la muerte. Y dice, no aceptan la autoridad. E incluso insultan a los seres espirituales superiores. ¿Ves esto en Pedro? Jesucristo era una persona, un ser espiritual mayor. Y le está diciendo Pedro a Jesús, no me importa quién eres, yo sigo soñando. No me importa lo que tú me estás diciendo, no respeto el lugar donde tú tienes. Yo sigo creyendo en que voy a estar contigo hasta la cárcel o la muerte. Y entonces sí, Jesús le dice, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú me niegues 3 veces. Niegues 3 veces que me conoces. Realmente esas son las tinieblas que el enemigo utilizó en Pedro. Vamos a leer un versículo para que vayamos un poquito más a fondo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. No pierdas Lucas 22, 31. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. ¿Qué dice la palabra? Primera de Juan 5, 18. ¿Lo tienes? Léalo conmigo. Dice la palabra, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí hay varias palabras que dice aquel. Lo leemos de nuevo. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, voltee para acá, todo aquel que ha nacido de Dios. ¿Quiénes somos? Nosotros. Nosotros hemos nacido de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dice, no practica el pecado por fe. Amén. No practica el pecado. Dice, pues aquel, y en algunas traducciones lo pone con A mayúscula, dice que fue engendrado por Dios. ¿Quién fue engendrado por Dios? Jesucristo. Dice, pues aquel, a Jesucristo, que fue engendrado por Dios, dice, le guarda. ¿A quién? A aquel que ha nacido de Dios. Entonces, Dios dice en su escritura, dice en su palabra, que el maligno no me puede tocar. ¿Por qué? Yo soy hijo de Dios, pero ¿por qué el maligno no me puede tocar? Porque Jesús me guarda. Dice, ¿y el maligno no lo puede tocar? ¿No lo puede qué? Tocar. Eso es importante verlo. Dice que Jesús me guarda. Dice que Jesús me guarda. Y que el enemigo no me puede tocar. ¿Estamos de acuerdo? Así dice la escritura. El enemigo, el diablo, no me puede tocar. Voltea con el que está a tu lado y dile, el diablo no te puede tocar. Ahora contéstale y dile así. Y dile, gracias a Dios. El punto es por qué entonces hay situaciones en mi vida que sí me zarandean. Si dice la palabra que aquel que es nacido de Dios no peca, hay cosas entonces que en mi vida Dios conoce que hay en lo profundo de mi corazón y que yo quiero no darlas a conocer. Pedro era una de las personas que aquí me muestra que él era aguerrido. Y eso fue lo que el diablo vio. Dijo, en este hay orgullo.
El diablo vio el área en la que podía ser atacado Pedro. Por eso dice Jesús, el diablo os ha pedido para zarandearos. Dice, pero yo he rogado, he pedido, para que tu fe no falte. Imagínese a un Pedro diciéndole a Jesús, no, yo contigo hasta la cárcel o hasta la muerte. Es gente que en muchas ocasiones no se somete a una autoridad. Yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si tú supieras lo que iba a pasar después? Y así como Jesús le está diciendo a Pedro, antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar y vas a negar que me conoces. Está el Señor diciendo algo que va a suceder en nuestra vida, en la vida de Pedro, perdón. Yo no pudiera, a lo mejor, de alguna manera, saber qué va a pasar hoy a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, hoy en la noche. Pero Jesús ya lo sabía. Jesús fue tomado esa noche y a las 5 de la mañana del día siguiente, antes de que cantara el gallo, Pedro lo estaba negando. Yo, siendo Pedro, no lo hubiera imaginado, ni le hubiera creído al Señor. A lo mejor estaría como Pedro mismo. No, Señor, yo vas a ver que aquí yo voy a ir contigo a la cárcel o a la muerte. Pero Jesús sabía qué era lo que iba a pasar en Pedro. Jesús sabía que lo iba a negar 3. ¿Qué es lo que hace en la vida de Pedro que él no esté viendo una palabra de un ser espiritual que es Jesucristo, que le está mostrando milagros, sanidades, prodigios, y ahora le dice a Pedro, tú me vas a negar 3 veces? Es más, el diablo me ha pedido para zarandearlo, pero yo he rogado. Cuando el enemigo ve que hay una falta en mi corazón, ¿de qué manera lo ve? Él no puede ver mi corazón. El diablo no ve mis pensamientos, solamente Dios conoce mis pensamientos. Solamente Dios conoce mis caminos, mis pensamientos en lo más profundo. El único que los conoce eres tú y Dios. El diablo no los conoce. Pero ¿de qué manera el diablo se da cuenta que existe ese pensamiento en tu corazón? Por tus acciones, por lo que hablas, por lo que dices. Es mucho la superstición de que muchas veces tú dices, ¡ay, un gato negro, mala suerte! Y el diablo dice, oh, este tiene superstición. Vamos, raza, hay que echarle mala suerte porque este trae superstición. Se quiebra un espejo y todo, ¡uy, 7 años de mala suerte! Lo escucha el diablo y dice, raza, vamos, tenemos 7 años libres. Pero el diablo no conoce el pensamiento del corazón hasta que lo expresas, ya sea hablando o con tus acciones. Y es donde el enemigo aprovechó, viendo el orgullo de Pedro, viendo la forma en la que Pedro estaba actuando, que dijo, este es un hombre orgulloso. Y aprovechó, dijo, aquí es un lugar que hay pecado en su corazón, hay tinieblas, y allí, dice, esa área ha sido reservada para mí, porque las tinieblas me pertenecen. Ojo, el diablo no te puede tocar, pero él tiene una autoridad. ¿Cuándo? Cuando ve que hay pecado en tu corazón. ¿Para qué? Para zarandear. Por ahí hay en el mundo un dicho, y a lo mejor usted me ayuda porque se lo sabe mejor que yo. Dice, a quien no quieras ver. ¿Cómo dice? Ay, yo lo sabía como enfrente lo vas a tener.
Pero dice, en tu casa lo has de tener, tómala. Ay, Diosito santo. El diablo ve acciones. Dice, ¿no te gusta esa persona? Pues la voy a estar poniendo enfrente de ti. ¿Te cae mal fulanito? Pues yo voy a hacer que a cada rato te esté. Y pasa. Y uno piensa, pero es que ya me traje. Sí, porque no la quieres. Porque hay orgullo en tu corazón. Y el enemigo es lo que hace. ¿No lo quieres ver? ¿No lo quieres tener? Job era una de las personas que dice la Escritura que dijo, el temor que me espantaba me ha sobrevenido. Job era un hombre miedoso. Job era un hombre que tenía miedo de perder a sus hijos. Tenía miedo de perder todo lo que tenía. Y de alguna manera, Job, siempre que sus hijos tenían fiesta, él iba y hacía sacrificios para que no les fuera a pasar nada. Él mismo dice en la Escritura, el temor que me espantaba. De la misma manera, hay pecados en nuestra vida que están llenos de tinieblas y que cuando no queremos que suceda, el diablo dice, eso es lo que estás abriendo la pauta para que el diablo pueda zarandearte. No te puede tocar. Pero hay áreas en tu vida, en esa oscuridad en las que el diablo, tú le estás dando la autoridad de llegar a un momento de decir ya. ¿Por qué? Porque se cumple precisamente, Pedro vio que todos los demás discípulos se fueron, él entró hasta donde estaba, le empezaron, oye, tú eres de los, oye, tú, no, yo no lo conozco, no, y hasta maldice, dice, yo ni lo conozco, ok. Y de repente canta el gallo. Dice que él fue y lloró. Y lloró amargamente. ¿Qué es lo que Dios me está hablando? ¿Por qué Dios me está poniendo en mi corazón entender cuáles son las áreas en mi vida que puede haber tinieblas en mi corazón? Me pregunto ahora es, ¿por qué Jesús pone este ejemplo de que el diablo quiere zarandearlo como al trigo? El trigo tiene que ser zarandeado en cierta manera. ¿Para qué? Para que se le quite toda la cáscara y toda la suciedad, todo el polvo, y que no solamente quede el grano, y ese es el que se aprovecha. Entonces dice uno, oye, qué bueno que eso fue zarandeado. Pues sí, ¿por qué? Porque finalmente Pedro fue una de las personas que finalmente, ahorita lo vamos a ver, fue uno de los que se levantó delante de mucha gente y hablándole a toda la gente, pero ya no con su orgullo. Ya no era un Pedro que estaba viviendo en orgullo. Fíjese bien lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 6. Santiago, capítulo 4, versos 6 y 7. Dice la palabra. ¿Lo tiene? Santiago 4, 6 y 7. Pero Él da mayor gracia. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Pero Él da mayor gracia. Otra vez. Pero Él da mayor ¿qué? Gracia. Repita conmigo. Gracia. Ok. Fíjese bien. ¿Quién quiere gracia? ¿Y quién quiere mayor gracia? Todos queremos más gracia. Lucas 2:52 y 2:40 dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, algo que tenemos que entender es que necesitamos gracia. ¿Amén? Voltea al que está a su lado y le necesitamos gracia, dile. Ahora tú contesta y le necesitamos mucha gracia, dice. Dice, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste. A ver, ¿a quiénes? Y da gracia. ¿A quiénes da gracia? Entonces yo te digo, ¿quieres gracia? Sé humilde.
Te vuelvo a preguntar, ¿quieres gracia? No seas orgulloso. Porque dice la palabra que Dios da gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. Verso 7, dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Muchos hemos visto este versículo como diciendo, esa es la guerra, tengo que resistir al diablo. Sí, hay que resistirlo. Y pareciera ser un lema de guerra para nosotros, porque el diablo va a huir, y el diablo va a huir, sin saber que realmente la importancia de este versículo está en la primera palabra que habla del versículo 7. ¿Qué dice? Someteos. ¿Cómo dice? Someteos, pues, a Dios. Esta escritura, esta palabra de Santiago capítulo 4, verso 7, me habla de este versículo que dice someteos a Dios, y me dice que en el original, en la palabra de Dios para todos, dice, así que entréguense a Dios. Cuando dice someteos, dice entrégate a Dios. La palabra someter viene del griego upotazo. Upo, estar bajo, y tazo es como someterme, como subordinarme, como estar no nada más abajo, sino obediente, estando abajo, siendo obediente. Y allí es donde muchos de nosotros, ante una autoridad espiritual, que la misma palabra es la autoridad espiritual en mi vida, muchas veces no nos sometemos. Dice la palabra, Él da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Él da gracia al que se somete. Él da gracia al que está abajo y es obediente. Sin embargo, esto lo hemos visto en el mundo, que cualquiera que se somete es símbolo de debilidad. Yo no sé, a lo mejor Pedro lo entendió de alguna manera y él no se quería someter a la autoridad de Cristo. De alguna manera Pedro aprendió y quería ser siempre atrabancado, siempre caminó sobre el agua, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero también le dijo Jesús a él cuando lo empezó a decir que no se pasara, ¿cómo vas a morir, Señor? Cuando Jesús estaba diciendo, y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro era atrabancado, pero él no quería someterse. Él no quería estar bajo una autoridad espiritual. Yo no estoy pidiendo que tú te sometas a mí, no, Dios me libre. Pero sí, todos nos debemos de someter a su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Porque allí es donde Dios me está dando la autoridad. Dice la Escritura, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. ¿Por qué? Porque simplemente algo que yo no le quiero entregar a Dios, algo en lo que yo no me quiero someter, dice, entonces el diablo tiene una actitud permisiva, no me puede tocar, pero sí va a zarandear de alguna manera en la que mi corazón va a llorar. Va a llorar y voy a decir, ¿por qué esto no se quita? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y voy a pensar que Dios me abandonó y Dios me dejó. No, si dice que Él está conmigo, el maligno no me puede tocar. Él me guarda para que el enemigo no me toque. Pero ¿qué está sucediendo? Ese pecado que hay en mi corazón, que yo no puedo permitir que a lo mejor me someta delante de Dios, dice que es el área en la que el enemigo aprovecha
Y digo yo, gracias a Dios, qué bueno, porque ¿qué sucedió con Pedro? Finalmente, cuando supo que había resucitado Jesús, fue el primero que entró a la tumba y fue el primero que vio que Jesucristo no estaba. Y él dijo, wow, entonces sí resucitó. Y luego se apareció a 11, y luego a 10, y luego se apareció a 11, y luego Jesús lo vio, y cuando él estaba pescando, él se acercó con él, y fue cuando le dijo Jesús, Pedro, ¿me amas? En esta parte, Jesús le está hablando de alguna manera a Pedro, diciéndole, Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le contestaba, Señor, te fileo. En el original esas son las palabras. Pedro le vuelve a preguntar, Jesús le vuelve a preguntar a Pedro, ¿me agapeas? La segunda vez, y Pedro le dice, te fileo. Y entonces Jesús le pregunta la tercera vez, Pedro, ¿me fileas? Y dice que Pedro se entristeció y le dijo, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te fileo. Cualquiera pudiera decir, es que le negó 3 veces, ahora Jesús le recuerda 3 veces. Lo que tú quieras, lo que puedas entender, pero yo solamente quiero decirte una cosa. Pedro, dice la palabra, que se entristeció. ¿Qué ves en Pedro? Ya no hay orgullo. Pedro, imagínate que Jesús viene y la tercera vez que me pregunta, ¿me amas? Pedro no dice, oh sí, Señor, te amo, tú sabes que te amo, yo te amo mucho. ¿Así le hizo? No, dice que la tercera vez que lo hizo se entristeció. ¿Qué está reflejando Pedro? Humildad. No refleja emociones. No refleja, oh sí, tú sabes, no, sí, yo te amo, sí, ¿verdad que yo lo amo a todos? ¿Verdad que sí lo amo? No, pero estaba triste. Estaba en su corazón sufriendo. Señor, tú lo sabes. Te fileo, tú lo sabes todo, te fileo. Hay cosas que ahí en nuestro corazón a veces nos pegan. ¿Por qué? Porque sabemos que el que lo sabe todo es Jesús. No le puedo esconder nada. Él es luz en mis tinieblas. Y ahí es donde yo puedo decir, Señor, perdóname. Eso que traía oculto, que nunca quería hacer, pues enfrente lo vas a tener o te va a suceder, porque el temor que te espanta, eso te va a acontecer, dice la palabra. ¿Dios nos quiere con miedo? No. Nos quiere con temor. ¿A quién? A Él. Temor de honra, de respeto, temor de fallarle a Él. Un miedo de fallar a su palabra. Entendamos que el corazón de Pedro está viendo el corazón ya de Jesús y sabe que Jesús le dijo todo lo que iba a pasar y pasó. Porque él no lo vio por su orgullo. Porque él no lo visió, tuvo la visión. Un pecador destruye mucho bien. Todo lo que Pedro creía que tenía construido por un solo error. Todo se vino por un solo error. Y ahora sí, Jesús le dice, ahora sí me amas. Y Pedro, sí, tú sabes que te amo. Jesús casi le dice, vamos a tener que empezar de cero. Y Pedro, sí, empieza conmigo desde cero. Wow. No todos tenemos que ser zarandeados como Pedro. Si tú y yo en nuestro corazón hay cosas que ahorita hay situaciones que allí la estamos guardando, yo creo que Dios tiene tanta misericordia para nosotros. De decirle, Señor, desde ahorita, Señor, yo me someto a tu palabra. Te creo, Señor. Aquí estoy. ¿Qué va a pasar si no lo hacemos? No pasa nada. Va a llegar un día donde tú y yo vamos a ser como Pedro y ahí llorando decirle, Señor, te amo. Empecemos de cero. No me importa, aquí estoy.
Vamos a empezar de cero. Hechos capítulo 3. Voy a pedir el del teclado que pase. Hechos capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 12. Hechos capítulo 3. Y vamos a leer el versículo, vamos a leer desde el 11. Bueno, vamos a leer un poquito más atrás, desde el verso 1. Es un poquito largo lo que vamos a leer, pero el que tenemos que hacer énfasis es el 11, el 12, perdón. Verso 1 dice, Pedro y Juan, ¿quiénes? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Estamos hablando que la hora de la oración en aquel momento eran las 12 de mediodía. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Verso 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Dice, pero lo que tengo te doy. Wow. Imagínate estas palabras en Pedro. No tengo oro ni plata. Dice, pero lo que tengo te doy. Dice. Pedro sabía que era lo único que necesitaba. Ahora sí era lo único que necesitaba. No necesitaba oro, no necesitaba plata, no necesitaba ir a pescar. Dice, lo que tengo te doy. Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo. El cojo entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Verso 10, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Verso 11. Teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Verso 12. Ojo aquí. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro aprendió el estar sometido, estar abajo, en obediencia a la palabra. Verso 13: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad.
Verso 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Verso 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Verso 16. Y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesucristo, a este cojo que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Verso 17. Ahora, hermanos, sé que por qué lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Verso 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, que se quite toda tiniebla, para que vengan del Señor, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Hay cosas tan sencillas que Dios quiere que hagamos. No nos pide mucho. Dice: arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Yo creo que entender que la forma en la que tú y yo le hacemos ver al enemigo realmente nuestras fallas o nuestras faltas es por lo que confesamos o por lo que hacemos. Nuestras actitudes, la forma en la que tratamos a los demás. Eso es lo que el diablo ve. Lo he comentado aquí en otras ocasiones. Una vez le dije a mi pastor Isidro: Isidro, es que la gente dice que estoy enojado, y yo no estoy enojado. Yo le dije en esa ocasión: la gente dice que por qué estoy enojado. Le digo: yo no estoy enojado. Y muchas veces somos así nosotros. Digo: pues ¿por qué me dicen que soy así si no soy así? Isidro era de pocas palabras, y lo único que me dijo: bueno, pero es que da señales. Por eso salía imagínense, todavía tiempos de fax. ¿Alguien se acuerda que era un fax? Salió un pastor diciendo: ¿estás enojado? No. Dice: pues mándale un fax a tu cara, porque tu cara no sabe que no estás enojado. Ahora es un WhatsApp, dice mi esposa, o un SMS. A veces damos señales. Uno puede decir: no estoy enojado contigo. No, pero da señales. ¿Estás enojado con alguien? No estoy enojado, pero da señales. Y esas señales son las que ve el enemigo. A Dios no lo podemos engañar, porque Dios conoce nuestros pensamientos, aún los más íntimos. Pero el enemigo ve las señales. Cuando hay alguien que a lo mejor en tu corazón tú puedes no tolerar en tu vida, y puedes decir: no, pero yo no tengo nada contra ti, pero podemos dar señales. Eso es lo que el diablo va a usar para poderte incendiar.
no te puede tocar. Pero de alguna manera, como lo hizo con Pedro, tu fe va a volver a ser restaurada y restablecida. ¿Lo crees? ¿Quieres que el diablo te zarandee? Mejor nos arrepentimos y creemos. Amén. ¿Y qué te parece si hoy en la tarde invitas a cenar a esa persona que no te cae bien? No me inviten todos, ¿ok? De uno por uno. Invítalo a unos tacos. Y si no tienes dinero me dices, yo te presto para que se los invites. Te presto, dije, luego me lo regresas. No podemos engañarle a Dios y no queremos ser zarandeados. Dice, arrepiéntete y cree. Amén. Dice, arrepiéntete y cree. Amén. Así sentados, no te pongas de pie, cierra tus ojos. Así sentados, no te pongas de pie, cierra tus ojos nada más. Esto es personal. No estés volteando a ver a nadie. Esto es personal. Y dile al Señor, perdóname, Señor. Sé que no te puedo engañar. A ti menos que a nadie. Pero aquí estoy, Señor, dile. Hay veces no estamos mirando la palabra como una autoridad de nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Quieres una sanidad? ¿Quieres ver una promesa cumplida? ¿Quieres ver prosperidad en tu vida? Quita toda tiniebla. ¿Quieres ver hijos sanos? ¿Quieres ver un matrimonio feliz? ¿Quieres ver la gloria de Dios sobre tu vida? Quita toda tiniebla. Y confiésale tus pecados al Señor. Si hay una persona ahorita que en algún momento Dios te está hablando, no te escondas. No huyas. A donde quiera que vayas, donde quieras que estés, ahí va a estar el Señor, porque Él te cuida. Pero si hay algo ahorita en tu vida que Dios quiere hacer, es sanarte. Es sanar tu corazón. Es abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ti, sobre tu vida bendición. Así es que pídele al Señor que te perdone. Ahí con tus palabras, dile perdóname, Señor. No quiero esa lucha en mi vida con alguien por quien tú has dado tu vida, Señor. Así como la diste por mí, también la diste por esa otra persona. Por alguien que me ha herido. Por alguien que me ha lastimado. Hoy dile al Señor, yo me someto a tu autoridad, a tu palabra, Señor. Dile, yo me someto a ti, a tu voluntad, Señor Jesús. Yo no quisiera que me dijeras antes de que cante el gallo, me vas a negar. Si tú hoy me lo estás diciendo, Señor, dile, yo hoy lo quiero creer.
Dile, ayúdame en mi incredulidad, Señor. Perdóname, dile, si he hecho juicios contra alguien. Perdóname si he hablado mal de alguien. Perdóname si en este momento de mi corazón estoy abrazando mi orgullo, Señor. Dile, perdóname. Dile, hoy lo suelto, Señor. Dile, hoy lo suelto, Padre. Hoy no quiero que un solo error destruya mucho bien. Hoy no quiero, Señor, que un solo error destruya mucho bien. Por tanto que me has dado, Señor, y me seguirás dando, Padre. Dile, hoy yo suelto mi orgullo, Padre. Yo lo pongo delante de ti, Señor. Y yo le digo, orgullo, arráncate de mi vida y échate al mar. Dile al orgullo, orgullo, arráncate de mi vida, dile, y échate al mar. En el nombre de Jesús. Otra vez, orgullo, díselo tú al tu orgullo. Dile, orgullo, arráncate de mí y échate al mar. Y no vuelvas más, dile, en el nombre de Jesús. Ahí está el Señor trayendo libertad. Ahí está el Señor trayendo libertad. Si alguien está huyendo, no te preocupes, un día el Señor te va a alcanzar. No te preocupes, un día el Señor te lo va a mostrar. Si alguien está huyendo, no te preocupes. Un día el Señor te va a alcanzar, porque Él quiere lo mejor para ti, Él desea lo mejor para ti. Y si tú no te dejas ser bendecido, el diablo puede aprovechar. Pero si tú has sometido tu corazón delante de su palabra, ponte en pie en ese acto de fe, diciéndole, yo me he sometido a su palabra.